Tierra Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Siéntese. Ahora nos toca ver el cuarto aspecto de Dios. Artículo primero del credo. Acuérdense, creo en un solo Dios, unidad y unicidad de Dios. Padre, paternidad y personalidad de Dios, o tripersonalidad, porque Dios es tres personas. 4. Todopoderoso, la omnipotencia de Dios. Y ahora vamos a ver el cuarto, Dios creador. Dios es creador. Para terminar este primer artículo del credo, Dios es creador. Bien, ¿qué se entiende por creación? Para que entendamos que Dios es creador. Creador quiere decir creación, hacer las cosas de la nada. Hacer las cosas de la nada. Eso es creación, hacer las cosas de la nada. Hay hombres que se dicen que son creadores, inventores, pero más creadores. Cuando inventan alguna cosa que antes no había, ese es un inventor. Uno que hace una cosa que antes no había. Y les decimos que son creadores. Pero eso no es exactamente creación, porque los hombres que así hacen las cosas parten de cosas previas. Así, por ejemplo, uno que crea una escultura, una obra de arte, por ejemplo, digamos, la Piedad, esa gran escultura, hermosísima escultura que hizo Miguel Ángel. Es una creación de un hombre, una obra de arte que el hombre crea. Pero este hombre creó, decimos creó esta cosa, esta obra, pero teniendo antes un pedazo de mármol. Y de ahí sacó esta obra. El carpintero hace una mesa, pero si tiene antes madera. Y así, los hombres son creadores en el sentido de que hacen cosas nuevas, pero partiendo de cosas que ya hay antes, que tienen antes. Tienen algo antes y ellos, a partir de esa cosa que hacen antes, sacan algo nuevo. En ese sentido decimos que son creadores, pero en el caso de Dios no es así. Dios hace o hizo todas las cosas partiendo de nada. No había nada previo, no había nada antes. Y las hizo. Por eso decimos que creación es hacer las cosas de la nada. No había nada antes, Él las hizo. No como los hombres que hacen las cosas, pero ya antes hay algo del que parten para hacerlo nuevo. No, antes no había nada y Dios hizo todas las cosas. Puso en existencia a todas las cosas. Antes no había nada.
Por eso se dice que la creación es hacer cosas de la nada, sin algo previo. Dios hizo las cosas de la nada. Antes no había nada. Dios hace las cosas. En ese sentido, Dios es creador. Dios es creador. Hizo las cosas de la nada. De manera que el acto creador de Dios, o sea, de poner en la existencia las cosas, es continuo. Si Dios retira esa acción, las cosas vuelven a la nada. Se les quita la existencia. Si Dios no está constantemente manteniendo a las cosas en la existencia, pues vuelven otra vez a ser nada. No nada más es que Dios haya puesto a las cosas en la existencia, sino que las sigue manteniendo en la existencia, las sigue manteniendo. Entonces se dice que Dios es creador, porque puso las cosas en la existencia, y conservador, porque las mantiene en la existencia. Si Dios retira su acto creador, las cosas que antes no existían vuelven otra vez a la nada. De manera que Dios tiene que conservarlas en la existencia. No nada más es creador, sino conservador de la existencia de las cosas. Y tercero, Dios no nada más crea y conserva las cosas, sino que las ordena en un plan en donde todo tiene su lugar, en donde todo tiene su momento, en donde nada está de más, en donde todo tiene su sentido. Y eso se llama providencia. A ese plan, porque no crean que nada más Dios echó a las cosas a la existencia así, las creó así, en desorden, va, así, como cuando cae la fruta de una piñata, cae todo en desorden. No, Dios creó todas las cosas y las puso en un orden estricto. Y no solamente orden estricto, sino hermoso. El universo, así llamamos a todas las cosas, el universo es un todo armónico, ordenado, hermoso, donde cada cosa tiene su lugar, nada está de sobra, todo está en armonía. Nada puede salir de ese plan ordenado de Dios. Pues, ¿qué cosa se podría salir si todo viene de Él? A eso se llama la providencia de Dios. Eso quiere decir que Dios es creador. Hay algunas opiniones que son erróneas y que ustedes tienen que saber para cuando las oigan digan, esto, aquí hay algo mal. La primera es, hay algunos que dicen que Dios hizo las cosas, pero ya había una materia anterior. A esto se les llama materialistas. La materia siempre ha existido. La materia es eterna. Siempre ha existido. Y lo que Dios hizo, simplemente la ordenó. Puso cada cosa en su lugar. Hizo un todo ordenado
y hermoso. Tierra católica. Pero a eso, a lo más, podríamos decir que Dios es ordenador, pero no creador. Acuérdense que dijimos que la creación es hacer las cosas de la nada, sin materia previa. El materialismo afirma que la materia es eterna, todo es materia, todo es materia. Lo que Dios hizo es simplemente ordenar la materia, hacer un universo ordenado y hermoso, pero ya existía antes la materia. La materia es eterna, todo es materia. A esta opinión se le conoce como materialismo. Esto está en total disentimiento con la opinión cristiana del Dios creador. Otra opinión. Otros dicen que el universo, las cosas, salieron de Dios como emanaron de Dios, como que fluyeron de Dios las cosas. Pero entonces las cosas que salieron de Dios, fluyeron de Dios, son Dios. Entonces el universo salió de Dios, pero de su misma sustancia. Por tanto, el universo es de la misma sustancia de Dios, como si saliera de Él mismo, como si fluyera de Él mismo todo el universo. Pero pues entonces el universo pues es Dios también. A esa forma de pensar se le llama panteísmo. Todas las cosas son de la misma sustancia de Dios. Por ejemplo, hay una agrupación que está por todas partes, se llama la New Age, y en general todas las tendencias religiosas de tipo oriental, como el budismo, el hinduismo, tienen esta opinión. Todo el universo es Dios. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es como integrarnos al universo, que es Dios. Nosotros no tenemos una verdadera personalidad. En todas esas maneras de ver las cosas, el individuo se borra. Por eso hay técnicas de meditación, hay técnicas de concientización en las que el individuo va de la relajación, va pasando a formas más altas de concentración mental hasta que se pierde el individuo. Dice, se integra al todo que es el universo, se pierde en Dios, como cuando cae una gota en el océano. Así, hagan de cuenta que la gota es uno de nosotros y el océano es Dios. Al caer se pierde, se confunde con el océano. Todas esas técnicas tienden a eso, a tomar al individuo y a integrarlo en el universo que es Dios. Se pierde. Totalmente anticristiano. En el cristianismo nosotros nunca perdemos nuestra personalidad. Yo soy yo y delante de Dios. Llego a Dios, pero no soy Dios. Me integro a Dios, pero no soy de la misma sustancia de Dios. Cuando Dios crea las cosas son distintas de Él. No se pueden confundir con Él. Si no sería el panteísmo del que le estoy hablando. Las cosas no son Dios, salieron de Dios. Dios es su origen. Dios es la causa de todo el
universo, pero el universo no es Dios, no se confunde con Dios. A esa opinión se le llama panteísmo, cuando se confunden las cosas y se les identifica con Dios. A eso se llama panteísmo. Y hay muchísimos rasgos panteístas en todas estas religiones de tipo oriental. Y en nuestra versión moderna, norteamericana, porque es típicamente norteamericana, se llama el New Age. El New Age. New Age. Edad moderna, New Age. Edad nueva. Bueno, hay otra tendencia que se llama deísmo. Esta manera de pensar afirma que sí, que provenimos de Dios. Dios hizo todas las cosas y nos hizo a nosotros. Pero una vez que nos puso en la existencia, se desentiende de nosotros. Como un papá que engendra a su hijo y él lo deja a ver quién le hace caso. Como hay muchos ejemplos hoy, ¿no? de esto, ¿no? Nada más echan hijos a la vida y a ver quién los cría, a ver quién los conserva, a ver quién los cultiva, a ver quién los alimenta, a ver quién los viste, a ver quién los ve. Ellos nada más los echan a la vida. Así más o menos. Esta manera de pensar, que se llama deísmo, así piensa. Dios, una vez que hace su creación, que pone en la existencia a todo el universo y a las cosas, las deja. Eso se llama deísmo. Para la opinión cristiana de Dios, eso está completamente desviado. Dios no solamente crea el universo, crea las cosas, sino que las conserva. O sea, después de crearlas, las va manteniendo en la existencia y las va cultivando, las va ordenando. Pone un fin para esas cosas que hizo, no las deja a la deriva. Dijimos, eso es la providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Es un Dios providente, no un Dios, digamos, irresponsable, ¿no? Como un papá es providente cuando engendra al hijo y ve por el hijo, lo mantiene. No nada más hizo que naciera, sino que lo mantiene en la existencia, lo alimenta, lo viste, lo ve, lo cultiva hasta que se hace un hombre. Así, digamos, entender por esta comparación lo que es la providencia de Dios. Dios crea las cosas, las pone en la existencia, todo el universo, y lo va cuidando. Lo va conservando, lo va ordenando, le pone un fin, lo va cultivando. Esa es la providencia de Dios. El deísmo opina muy al contrario. Ven, son varios errores los que hay que evitar y hay que estar muy listos para detectarlos en las presentaciones que nos hacen de la religión hoy. Yo diría, toda tendencia religiosa de tipo oriental tiene muchísimas tendencias de tipo panteísta, muchísimas. Y si uno no se cuida bien, se las pasa a uno fácil. Yo tenía una sobrina que vivió conmigo y era una religión muy buena, pero de repente comenzó como a dar señales como de que se iba, como que extraña, ¿no? Como que se atolondraba, se
así, ¿no? Así, Católica. ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa? Comenzó con esas cosas. Y siempre a una determinada hora los llamaba yo, eran varios muchachos, entre ellos ella, y los llamaba yo a comer. Ya es hora de comer, vengan. Antes de que pasara esto, ella era una muchacha muy viva, muy viva, muy ella, muy ella. Y acudía pronto. Pero cuando comenzaron con esas cosas, se tardaban, ¿no? Yo los llamaba y venían todos. ¿Y dónde está esta? Pues no sabemos. Pues está en su cuarto. Hasta que un día, a ver tú, a ver qué pasa con esta. Y dice que se la encontró cruzada así de las piernas, con las manos así, y así como en gran trance, perdida. La llamó por su nombre. Le voy a poner Gorgonia para que no se confunda con nadie. Gorgonia. Y la otra, mi casa estaba completamente inconsciente. No tenía conciencia. Estaba privada, estaba como más que apego. Es lo máximo. Para los mexicanos estar en ese estado es lo peor. Pero esto es más todavía, perdida completamente. Y que viene asustada y que me dice, pues la encontré así. Bueno, a ver qué se despierta, que venga a comer. Y comenzó a decir que no comía carne. Ya no comía esas ricas pechugotes que se echaba en salsa verde. Ya no comía eso, ni otras cosas. ¿Por qué? Y le confesó a la cocinera, es de que la carne esta que comemos acá es la carne de todos, ¿sí? Y puedo estarme comiendo la carne de mi abuelita. ¿Ven? Aquí viene la teoría reencarnacionista, viene aquí también, es típico. La teoría reencarnacionista tiene bases panteístas. Y cómo cambian las personas así, ¿no? ¿Cómo cambian? Claro, le tuvimos que hacer un lavado de cerebro, ¿no? Para sacar todas esas ideas, esas ideas tremendas que hay que llegar, dicen los budistas, hay que llegar en un gran trance a confundirse con el universo, al nirvana. Ese es el fin del hombre, a confundirse con el universo. Estás culeco, no estás culeco. Yo creo en un Dios que es así. Yo siempre seré fulano de tal frente a Dios. Nunca me voy a confundir con Él. Nunca. Su creación es diferente de Él. Desde que salió de sus manos, la creación es creación y Él es Él. No podemos confundir las cosas. Y si yo un día voy hacia Él, voy como fulano de tal, consciente que soy fulano de tal y voy hacia Él. No me voy a confundir con Él. Hay muchos errores, muchísimos errores ahora que atentan contra esta claridad de lo que es Dios en el cristianismo. Como estamos con cosas muy generales, no podemos bajar a detalles, pues no podemos ahondar, pero en cada cosa de estas podemos abundar en muchas cosas. Baste con eso. Entonces, se dice en la teología o en la filosofía, Dios es creador, conservador y providente. En pocas palabras, Dios es creador, conservador y providente del universo. Segundo,
¿Qué se entiende por universo? O sea, cuando decimos Dios es creador de todo, ¿qué cosa significa ese todo? En la fórmula la primera, el símbolo de los apóstoles, dice creador del cielo y de la tierra. Y en el credo, en la fórmula niceno-constantinopolitana, le agrega de todo lo visible y lo invisible. Le agrega eso. Creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí, símbolo de los apóstoles. Continúa el símbolo credo niceno-constantinopolitano. De todo lo visible y lo invisible. Y eso es lo que recitamos hoy en la misa. Creo en un solo Señor. Creo en un solo Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, ¿qué cosa es lo que creó? Está la fórmula. El cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir en la mentalidad hebrea? Todo el universo. Todo lo que existe. Eso quiere decir cielo y tierra. No más vayan a creer que lo que hay en esa tierra en la que nosotros podemos observar con nuestros ojos. No. Todo lo que existe fuera de Dios, aparte de Dios, porque de Dios procede. Eso es cielo y tierra. Y para mayor previsión, dice la otra fórmula, de todo lo visible y lo invisible. Porque, ¿por qué puso la fórmula de los concilios de Nicea y de Constantinopla este agregado? ¿Por qué lo puso? Para dejar en claro que hay otros seres que nosotros no vemos, pero que sí existen. Que nosotros no vemos, pero que sí existen. Todo lo que es el mundo material lo podemos ver. Todo. La cosa es que habemos unos tan despistados que no vemos nada, pero eso ya es culpa de nosotros. Pero todo lo que es material se puede ver. Todo el universo material se puede ver. Pero hay unos seres que no se pueden ver y sí existen. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Los ángeles. Son criaturas, digamos, intermedias, digamos así, criaturas intermedias entre Dios y los hombres. Son seres puramente espirituales, puramente, no tienen cuerpo. Como nosotros estamos formados por una parte material que llamamos cuerpo y una parte espiritual que llamamos alma. Estos seres que llamamos ángeles no tienen corporeidad, no tienen cuerpo, son puramente espirituales, pero existen, existen. Y a través de toda la historia se nos narran muchísimas veces intervenciones de estos seres. Que los pintores les pongan un cuerpo, los pinten como humanos, esa es su imaginación, la imaginación de ellos. Pero los ángeles no tienen ningún cuerpo. ¿Cómo son entonces? Pues díganme, yo nunca si son invisibles, ¿cómo los voy a ver? Actúan, intervienen en los asuntos de la tierra y del universo de una manera muy especial, pero no como nosotros. Son muy diferentes. Hay una materia de teología que se llama angelología, tratado de los ángeles. Ven, nada más digo ahorita eso. Eso allá en el seminario lo vemos en un semestre completo. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cómo? ¿De qué están hechos? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo actúan? Todo eso.
se llama el tratado dogmático que se llama Angelología, tratado sobre los ángeles. Aquí nomás podemos decir eso ya. Por eso la fórmula del credo niceno-constantinopolitano es esto: visibles e invisibles. Porque podemos pensar que toda la creación de Dios es el universo material y no. Hay otros seres que también creo que no son materia, son espíritu. Son espirituales, como los ángeles. Ven, la anunciación. A cada rato están interviniendo estos individuos. Y parece que algunas veces cuando se meten en nuestra vida adquieren forma material, cuerpo, se ven como cuerpos, pero no son cuerpos. ¿Se acuerdan ahí cuando se le presentaron antes de que cayera, antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, cómo Abraham estaba sentado un día de muchísimo calor frente a su tienda y vio a 3 hombres que venían? ¿Se acuerdan? Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo, ya cuando quieren atacar a Lot, los habitantes de Gomorra, para que les entregue a estos que Abraham había visto y que estaban con ellos. Y cuando toman a Lot y lo meten rápido antes de que lo pesquen aquellos, ahí está. ¿Se acuerdan la anunciación? ¿Se acuerdan en el libro de Tobías, Rafael, cuando va guiando a Tobías en ese largo camino? Hay muchísimos ejemplos de eso. Pero ven, siempre cae en el credo, en el credo. La ciencia no tiene que decir absolutamente, ni puede decir nada de esto. Porque la ciencia trata de los entes materiales. Es así que estos no son materiales, luego no puede decir nada. Ni que existen, ni que no existen, no puede decir nada. Esto es por un conocimiento superior que se llama fe. Y por ahí comenzamos. Creo, por ahí comenzamos. Nunca pierdan de vista eso. Por eso, pues, que se agregue, que le agregó los concilios niceno y luego Constantinopla a este artículo, invisible e invisible. En la creación, en toda la creación, la máxima obra, o sea, el punto culminante de todo lo que hizo Dios es el hombre. El hombre, que está compuesto. Fíjense esto. Hubo un tiempo en el que se le llamó al hombre el microcosmos. Micro, chiquito. Cosmos, mundo. El hombre es un mundo en chiquito. El hombre resume todo el universo. Por eso es la maravilla de la creación de Dios, el hombre. Todo lo que es la inmensidad del universo y todos los seres del universo están sintetizados en el hombre. Por eso se le llama microcosmos. A ver, vamos a comenzar. Vamos a hacer una graduación de los seres ordenando el universo, desde los más imperfectos hasta los más perfectos. Los más imperfectos, los seres puramente materiales, los elementos materiales, puramente materiales. Ahí está la tabla de los elementos de Mendeleev: fósforo, potasio, hidrógeno, oxígeno, etc. Son 200 y tantos elementos, ¿no? Todos los seres materiales están compuestos por estos elementos. Los elementos es la tabla. Tierra Católica. La tabla, ¿cómo se llama? Periódica. Ay, en eso sí ustedes están. Todos los seres materiales están compuestos por estos elementos.
Es lo más bajito que hay. Nosotros también tenemos esos elementos. También. Aquí está el doctor, nos puede decir qué tanto de agua somos. ¿Qué? Doctor, nosotros tenemos agua en qué tanto por ciento de todo nuestro organismo. 60 o 70 somos agua, o sea, 60 o 70 somos hidrógeno y oxígeno. Así, en el cuerpo. O sea, estamos aguados, ¿no? Fíjense nomás. Y luego los demás, otros elementos, el fósforo, el potasio, el sodio, todo lo demás. Esos somos. Entonces el hombre tiene esos elementos. Subimos un poquito más arriba. Las plantas. La vida vegetativa. Ya hay vida. Pero esa vida no es sensitiva, no siente, pero ya es vida. Se alimenta, crece, se reproduce. Las plantas, ¿no? Cuando a alguien se le pasa la anestesia, queda como planta. O también es que muerte cerebral, son como planta. Nada más pueden comer, se les alimentan desde el exterior, ellos no pueden comer, están muertos en ese sentido, pero tienen vida vegetativa. Por eso a esos individuos que nada más comen, se reproducen y ¿qué otra cosa dijimos? Y crecen, engordan, decimos, tú pareces una planta, ¿no? Puro vegetal. Y hoy ya vemos muchos de esos. Nomás comemos, dormimos, crecemos, engordamos y nos reproducimos. Y sabroso, como plantas. Pues nosotros hacemos todo eso, ¿no? El hombre hace todo eso. Tiene vida vegetativa. El hombre no solamente es vida material, no solamente es materia, sino tiene vida vegetativa. Es una planta. Pero seguimos en los seres, después siguen los animales. Esos ya son vida sensitiva. Hace lo de las plantas, pero además sienten. Hay un principio mínimo de conciencia. Dices así, qué inteligente es mi perro. Nomás dices que inteligente, nunca será inteligente tu perro. Pero le ves tantas habilidades que parece como si tuviera inteligencia, pero no tiene. Te reconoce muy bien. A otro le muerde el glúteo, a ti te lame la mano, te mueve la cola, te reconoce, pero es vida que siente. Nosotros también somos animales, y unos muy animales. Entonces fíjense, el hombre resume vida material, vida vegetal, vida sensitiva, y luego sigue otro grado más arriba, de perfección en los seres, la vida racional. Los seres que tienen razón, inteligencia, se dan cuenta de quiénes son, pueden hablar, se pueden comunicar con un lenguaje articulado, aprenden, saben, relacionan, razonan, todo eso. Nunca podrás, eso nada más en los cuentos, con un hacha darle a un árbol, y el árbol dice, ¡ah! Nunca. Así como un animal nunca podrá tener inteligencia, o como decíamos la vez pasada, ¿no? Nunca podrá hablar, porque para hablar se necesita inteligencia, y los animales no hablan. Les digo a los niños cuando los examino de eso, entonces el perico, a ver, el perico, y dice el niño, no, pero el perico no habla. Correcto, no habla. Entonces, ¿qué hace? Imita el sonido de la voz humana, y eso no es igual que hablar, ¿no? Dicen que en un convento
Ahí va el cuento del perico en un convento. No, pero ese no. No, sí, de cambiar, mira, sí, cómo no. Llegó Monseñor Corripio, el que fue arzobispo antes de señor Víctor y el señor Huesca, señor Corripio, Ahumada. Llegó a visitar unas monjitas a un convento y hasta el fondo del pasillo estaba una jaula y había un perico, ¿no? Muy parlachín el perico. Y la madre superiora que iba con el señor cardenal dice: pase por acá, señor. No, pero yo quiero ver a este periquito. No, le rogaba. No, mejor pase usted adelante. Es que este perico tenía una historia. Se había creado entre albañiles y tenía un lenguaje florido. Entonces sabía muchas picardías, pero había una muy fea que aquí no puedo repetir, pero usted se la imagina. Comienza con P y termina con O. Nada más son 2 sílabas. Está re fea, ¿no? Está fea. Aunque ahora está muy de moda, pero está re fea, de todas maneras. Entonces, y es la que más se le escapaba al perico. Y como hizo, que se detiene el Monseñor Corripio y que le dice: periquita, y que le dice el perico: pácatelas, que se queda sin Corripio. Que dice la madre superiora: ¿ya habla el periquito? Sí, señor, por eso dije no le preguntar a usted nada. ¿Y qué se sigue? No hace. Pero el perico no habla, reproduce. Un perico y su grabadora y su computadora es lo mismo. Reproduce simplemente el sonido. Es no tener inteligencia. Eso de que va a haber computadoras inteligentes, jamás va a haber eso. Jamás. Entonces, un animal nunca. Un perico no habla. Como dijo el niño, no habla. Reproduce el sonido de la garganta humana. Y hay unos pericos que lo reproducen muy bonito, ¿eh? Pero pregúntales al perico, por ejemplo, que el señor le hubiera preguntado: ¿y qué es eso que estás diciendo? Ya no sabe nada del perico. En los chistes dicen hartas cosas, pero porque nosotros somos los pericos, no tanto los pericos del chiste, nosotros somos los pericos, que razonamos, pero un perico no, simplemente reproduce y ya. Entonces, la vida racional ya es un grado más alto en la vida. Implica inteligencia, implica voluntad, libertad, implica sentimientos superiores de los cuales el más grande es el amor. Hay muchísimos sentimientos que son superiores que un animal jamás podrá tener. Decimos que el perro es muy noble, pero por la conducta que tiene. Pero nobleza, no se le puede decir a un perro que es noble. No se puede decir, porque la nobleza es un sentimiento típicamente humano. Son conductas que se asemejan bastante a lo que nosotros llamamos nobleza o amor o lo que sea. Por eso hubo grandes fabulistas como Esopo, Fedro, que tomaron de las actitudes de los animales, hicieron una especie de cuentos que se llaman fábulas para enseñarnos a nosotros cuáles son los valores. Pero los animales no tienen en sí mismo este tipo de conducta, que es plenamente racional. El hombre es el que llega hasta el nivel racional. Entonces llamamos, miren, seres materiales, seres vegetativos, seres animales, seres racionales. Damos otro salto más arriba. ¿Quién sigue en la escala? Los ángeles. Los ángeles son seres racionales también, pero superiores. No dependen de un cuerpo como nosotros. Nosotros dependemos, nuestra inteligencia depende del cuerpo. La prueba está en que se te lesiona el cerebro y ya no puedes pensar. Se te lesiona el órgano y tu vida racional queda truncada.
En los ángeles no tienen dependencia de un cuerpo, son puros espíritus, por eso son más altos. Y después de los ángeles, pues no nos queda Dios. Es el último y el más perfecto de todos. Bueno, al hombre se le llamó microcosmos porque es la síntesis de todos. Nosotros tenemos un poquito de todo. Somos materiales, somos plantas, somos animales, somos racionales, somos angelicales por el Espíritu y somos como Dios. Y aquí llegamos al momento de la creación del hombre. Ya no la creación del universo, sino la creación del hombre. Hagamos al hombre, dijo Dios, después de que hizo todo el universo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el momento cumbre de toda la creación. Ha de haber dicho nuestro Señor, pues este ya está lleno de agua, está aguado, pobre, este ya está, tiene harto sodio, harto potasio. ¿Cómo es, doctor, cómo es el símbolo, ¿cómo se llama, del potasio? K, ¿verdad? Decíamos potasio, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Luis? Potasio. Eres puro potasio. Pues sí, ha de haber dicho nuestro Señor, este es puro potasio. Por eso agarró del himno de la tierra y formó todo este lenguaje antropomórfico. No crean que de veras fue así. No sean insulsos. No, es el lenguaje antropomórfico para indicar que el hombre salió de las manos de Dios, pero no manos como las tenemos nosotros. Es lenguaje metafórico, entiéndase bien. Formó el muñeco, ha hecho puro potasio. Este no va a prosperar. Entonces le sopla y le infunde lo que es de él, su imagen y semejanza, el Espíritu. Nos parecemos a Dios por el Espíritu. Somos seres como Él, personales. Tú eres Teresa, tú eres Luis, tú eres Juan, delante de Dios. Dice Dios delante de mí, tú eres fulano de tal, y no te confundes con ninguno. Para mí eres único. Eres imagen y semejanza de mí. Y eso está simbolizado en que le sopló. Dice el Génesis, y el hombre cobró vida. Se lo quedó mirando a su máxima creación. ¿A quién vería ahí? Que dijo, ¡qué bárbaro! ¡Qué obra hice! Me enamoro de lo que hice. Después de que hizo al hombre. ¿A quién estaría viendo eso? ¿Qué dijo eso Dios? ¿A quién? ¡A Cristo! ¡Su Hijo! A ese lo estaba mirando ya desde ahí. Es maravilloso esto, Cuando vio a su obra máxima, después de hacer todo el universo tan hermoso, y vio a su obra máxima y le infundió, y vio, se enamoró de su obra. ¿A quién estaba mirando? A su mismo Hijo, segunda persona, consubstancial al Padre, todo lo que ya dijimos de él. Ese lo estaba mirando ahí. Nomás faltaba tiempo para que se encarnara, para que Cristo fuera materia. Cristo también fue agua, Cristo también fue fósforo, Cristo también fue potasio porque tenía un cuerpo. Cristo también tuvo vida de planta, también Jesucristo tuvo vida de animal, también Jesucristo tuvo racional, alma humana, Jesucristo es un hombre. Y lo vio ahí, desde el principio lo vio. Nomás faltaba tiempo para que se llegara ese momento en que Cristo se encarnara y resumiera todo el universo, el Hijo de Dios. Vean muchos de los comienzos de las cartas de San Pablo, y ahí lo dice así. Ahí lo dice clarito. ¿Qué faltaba? Ay, hermanos, faltaba lo peor y lo más bonito. Faltaba lo peor y lo más bonito. En la noche de Navidad
ya que es más puro chupe y pues cosas ya. Pero hay un canto que se canta en la noche de Navidad que dice: oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. Oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. Si el hombre no hubiera caído, que es lo peor que pudo haber sucedido, el Hijo de Dios no se hubiera encarnado, que es lo mejor que nos ha sucedido. Y aunque truenen sus oídos, valió la pena haber caído con ese premio del rescate. Valió la pena. Oh feliz culpa que mereció tal redentor. Entonces vino la caída. El hombre quiere ser como Dios. Son baboso, estúpido, y los demás se quieran, ya quiere ser como Dios. Pues lástima que aquí no podemos analizar el texto hermoso del Génesis. En las misas lo hemos analizado muchas veces. Ahí Eva, toda curiosota, dice nuestro Señor: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero de ese que está ahí, no se acerquen, no lo coman, porque si lo comen, les va a ir de la real fregada. Lo dijo nuestro Señor con las palabras más duras. Si quieres se las traduzco. Duras. Y ahí va Eva. Se tenía todo el jardín, Chihuahua, ¿qué tenía que ir por ahí? Ahí va. Con perdón de las damas, ahí va. Y se va acercando. La curiosidad mata al hombre. Pero aquí comenzó matando a la mujer. Me imagino que, siguiendo el relato metafórico, antropomórfico, me imagino que iba pasando la mujer así, como que no quería ver, pero bien que ven. Las mujeres re bien que ven con el rabillo del ojo, pero re bien. ¿Creen que nos escapamos? No, aquí va viendo, y de repente sale el demonio en forma de una serpiente ahí en las ramas. Y la mujer con eso se derrite, o se derretía, porque ahora hay que darle un guamazo en la cabeza. Antes nomás, y ya con eso, pero ahora no, ahora hay que darle un verdadero trancazo para que voltee. Bueno, ahí. ¿Qué? Y comienza el canijo diálogo ese que nos llevó a la perdición. En pocas palabras, ese ser negativo le dice trata a Dios de un mentiroso. Fíjense, tratar a Dios de mentiroso y luego prometer una cosa que era algo totalmente pervertido, hacernos como Dios. Eso le dice. ¿Qué les dijo? Que no comieran de los árboles. Todavía se defiende algo Eva. No, nos dijo que sí comiéramos, pero de este no. Pero ni le hagan caso, no es cierto, eso no es cierto. Entonces es un mentiroso. Sí, eso no es cierto. Es que Dios tiene miedo de que ustedes se hagan como Él. Y cuando nos prometen ser Dios a nosotros, es lo que ahora está pasando. El pecado de ahora es hacer lo que uno se le pega la gana. Quitar a Dios, ser Dios para uno mismo. Dios me vale. Lo que yo digo, eso es lo que se hace. Lo que yo pienso, esa es la verdad. Lo que yo actúo, eso es lo bueno. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo soy, para mí, lo máximo. Yo soy Dios. Cuando el hombre le pega eso, que se llama la soberbia, se muere. Y eso es lo que pasó ahí. No estén pensando, como dicen muchos, que fue un resbalón sexual, un acto sexual de nuestros primeros padres, que fue el primer pecado. ¡Ay, cómo creer! Si cuando los hizo, dijo, creced y multiplicaos, pues los mandó a que hicieran eso. Ahora, ¿cómo puede ser un pecado eso? No, eso no. Fue la soberbia, el ponerse delante de Dios y desobedecerlo, y decir, a mí no me mandas, yo me mando solo. Tierra católica. Y se destapó toda la
la barbarie, toda la miseria para el hombre. Desde ahí, desde los principios. Se simboliza esto cuando el Señor los expulsa del paraíso. Los había creado como los más grandes de toda su creación. Les dio una naturaleza en donde no se podía meter el sufrimiento, donde no se podía meter la muerte, inmortales, así los hizo, pero habiendo tenido ese resbalón tan fuerte, los sacó del paraíso y vino a nuestra naturaleza el sufrimiento y todo lo que eso quiere decir, de lastre y al fin la muerte. Por eso va a decir después San Pablo, por el pecado vino la muerte. Eso se llama pecado original. Eso le llamamos nosotros pecado original. A eso, que les quede bien claro, ese es el pecado original. A eso llamamos pecado original. Luego vino toda la historia, porque el Señor mismo, ahí mismo, les prometió que los iba a sacar de ese estado. Cuando le dice a la mujer, porque eso también fue chistoso, ¿no? Eso también fue chistoso. Llega nuestro Señor, como siempre llegaba en la tarde, a visitar a sus hijos más queridos en el jardín, y siempre salían a recibirlo, ¿no? Todos desnudos. Se les iban revoloteando todas las lonjas al correr, pero salían a recibirlo. Señor, papá. Y ese día no sale nadie. El Señor se extraña, ¿por qué ahora no me reciben? Y oye una voz ahí atrás de las hierbas que dice, es que aquí estamos, pero ¿y por qué no salen? Es que nos dio vergüenza. ¿Cómo que les dio vergüenza recibirme? ¿Qué pasó? Estamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estamos desnudos? ¿Ven? Se descubre toda la barbarie humana. Y comienza a echarse la culpa, ¿no? Comienza a echarse la culpa. Va, se le van a echar, porque nadie quiere tener la culpa, no haces caso, nadie. Y se van a echar la culpa. Primero, a ver, Adán, tú eres primero. ¿Comiste? Al sujetote. Bueno, miren, ya también les conté, ¿no? Que allá en Alvarado, la catequista que le preguntó al niño, examinando lo del catecismo, ¿por qué pecaron los primeros padres? En Alvarado, contestación de Alvarado. Por eso le voy a pedir disculpas al Señor de la Luz, que diga esas palabras aquí en su recinto santo, pero son palabras de Alvarado, no las puedo cambiar. Que le dice la catequista al niño en el examen, a ver, ¿por qué pecaron los primeros padres? ¿Qué dice el niño? Eva por cabrón y Adán por pendejo. Y dice la catequista, perfectamente bien. Pues sí, le toman cuenta a Adán, ¿no? A ver, ¿acaso has comido del árbol? Pues sí como, pero es que la que me diste por compañera, esta me dio. Baboso, ahora sí, ¿y tú para qué comes? Y comí, ahí va con la mujer, ¿para qué te das? Está atarantado, ves que después sí tapa y luego más. ¿Qué ver? Es que la serpiente ya no había a nadie que, lástima que no está por ahí un chango, si no, a ese le echa la culpa. Estaba la serpiente y le dije, la serpiente me sedujo, me engañó y comí. Y comienzan las sentencias. Al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer te van a sujetar y vas a llorar amargamente cuando des a luz a tus hijos.
Ahora la mujer como que se quiere quitar eso de que te van a sujetar. Dispénseme, mujercitas que hay por acá. Pero ahora, creyéndose haberse liberado, están todavía más sujetas que nunca. Dispénseme. Otro día podemos alargar esto. Sigue la sentencia del Señor. Y a la serpiente todos los días te arrastrarás sobre tu vientre y tratarás de morder a esta, al linaje, no dijo a esta mujer, sino al linaje de esta mujer, y ella te va a pisotear la cabeza. A eso se le llama el protoevangelio. Protos quiere decir primero, evangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Ahí está ya, desde la caída. ¿Quién es el linaje de la mujer? Pues Cristo. Le dice a Eva, pero ya viéndola como a María, madre de mi hijo. Ese, mi hijo, es el que te va a aplastar la cabeza, le dice al demonio. Y viene la historia en la que todavía estamos. Historia de miseria, historia de mentira, historia de injusticia, historia de lastre, de letrina, como estamos hoy, peor que nunca viviendo. Pero el Señor dice, los voy a levantar de ahí. Y parece que ya está cerca el momento final. El Señor prometió venir por segunda vez a levantarnos definitivamente. Ya nos dio las armas para no ser injustos, ya nos dio las armas para no ser orgullosos, ya nos dio las armas para no tener esas podredumbres, pero nosotros seguimos sin hacer caso, seguimos en las mismas. Pues voy a venir en la definitiva para levantarte totalmente, o si no quieres, pues para dejarte caer. El juicio final que llamamos. Eso para que veamos esto en el credo todavía falta mucho. Aquí es la caída y la promesa de la salvación. Que la salvación es la segunda creación más grande que la primera, porque la primera fue Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo parecido a él, a su imagen y semejanza. Pero en esa segunda creación, la que hace a través de su Hijo es mucho más grande, porque entonces ya somos hijos de Dios. Ya no nada más somos criaturas, las más perfectas del universo. Somos más que eso, somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, pues somos como Él. Somos como Él, dice San Pablo, seremos semejantes a Él. No nos vamos a confundir, como dicen los panteístas. Tú eres tú, yo soy yo. Un hijo no se confunde con su papá. Son tremendamente, están integrados. Uno salió del otro, pero son aparte. Son aparte. Entonces, nosotros vamos a llegar a ser hijos de Dios, como Él, pero no confundidos con Él. Tú eres Margarita, Él es Dios. Eso quiere decir, creo en un solo Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosa que quieran objetar, decir, preguntar? En lo que pueda yo, les puedo contestar en todos los niveles, inclusive el de Alvarado. No, padre.